Espera inalterada es una búsqueda dentro de la colección de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Está concebida como un recorrido relacional, no lineal, a pesar de que ha sido dividida en 5 capítulos que van del 1 al 5. El recorrido por la exposición se inicia en el patio con una obra que está independiente del trazado que hacen los capítulos en la planta superior. Es interesante el trabajo de María Belén Morales en cuanto a escultura monumental y esculturas para espacios públicos, puesto que pone en crisis la figura del escultor varón como representante de ese poder hacedor de la escultura pública y fuera de escala y sobredimensionado. En este primer capítulo se sitúa el origen de todo en una dualidad o binarismo de la figura femenina frente a la masculina, de lo frío frente a lo cálido, de lo abstracto frente a lo enunciativo. El capítulo 2 se titula La espera. En él aparecen las obras de Txomin Badiola, titulada Tres tipos esperan, que hace una reflexión sobre la figura del superhéroe, en este caso cuando no está en acción, es decir, qué es de la vida del superhéroe cuando está en estado pasivo. Junto a él se encuentra un autorretrato de Juan Hidalgo, una figura bastante importante en la historia del arte nacional, artista canario, referencia en el arte, en las artes escénicas, en la performance y en el sonido, junto a Saj. Y junto a la pieza de Juan Hidalgo se encuentra la obra Estructura metálica de Elvira Alfajeme. El depósito de la colección ACA en TEA tenía esta obra que no había sido expuesta anteriormente. Ella fue pionera en el uso del acero inoxidable, por ejemplo, y de los plásticos en la escultura. Su posicionamiento en la actualidad refleja cómo la figura de las artistas mujeres han sido relegadas a un segundo plano, mientras que sus coetáneos de entonces siguen teniendo el mismo protagonismo. Esta escultura hubo que restaurarla, que creo que son pues esos ejercicios de responsabilidad que se tiene desde el comisariado ante una colección. El capítulo 3 se titula Identificar, performar. En él aparecen 2 autorretratos de Sara Lucas, uno titulado Eating a Banana y otro Fighting Fire with Fire. Junto a estos 2 autorretratos aparece la serie Cantera de Juan Urríos. Es un tipo de fotografía o de obra de archivo en el que aparecen diferentes individuos de múltiples procedencias geográficas, migrantes en la ciudad de Barcelona, junto a unos textos donde relatan su relación con el Fútbol Club Barcelona. Y sobre todo lo interesante es cómo una afición deportiva o por un club puede servir de vínculo, de unión con otra sociedad en la que te insertas. Junto a estas 2 obras aparece la serie Transsexual de Valérie Belin. En ella aparece una serie de retratos de mujeres transexuales durante el proceso de transición. Creo que es importante reseñar la importancia de la comunidad transexual como iniciadora de los disturbios de Stonewall que derivaron en lo que actualmente se celebra como el orgullo. En el capítulo 4, titulado Una revuelta personal, hay un vídeo de Anita Di Bianco titulado Betty Talks, en el que se hace un remake de la escena de Taxi Driver en la que Robert De Niro se habla a sí mismo en un espejo. En este caso la que habla es una mujer y aparecen 3 figuras bastante recurrentes en la historia del cine occidental. Por un lado la mujer, por otro lado el espejo y por el otro lado un arma. Se reflexiona sobre cuál ha sido el papel, el rol que ha desempeñado el sujeto femenino y cómo se ha representado en el cine y en la construcción visual occidental.
Junto al vídeo de Anita Di Bianco aparece Noche Transfigurada de Laura González Cabrera, que es una artista canaria. Ella lo que hace es traducir textos en pintura a través de unos códigos inventados. De su obra es importante destacar los textos que se encuentran escritos tras esos códigos, cosa que en las interpretaciones que generalmente se hacen sobre su obra no se hace un análisis sobre lo que ella escribe, sino sobre cómo cómo pinta, sino sobre cómo hace la mancha y cómo desarrolla un lenguaje formal sin detenerse en un análisis de su parte textual. Junto a la obra de Laura González Cabrera hay un cuadro sin título de Carlos Rivero. Creo que es importante destacar la capacidad de invención de un imaginario propio en el que tiene mucho que ver lo autobiográfico y su experiencia de la infancia en un lugar como Valleguerra y dentro de un matriarcado y la importancia del espacio del hogar. En este sentido quisiera relacionarlo con la cita con la que abro el proyecto de Julia Kristeva de La Revuelta Íntima, en la que dice: frente a la invasión del espectáculo todavía podemos meditar sobre las potencialidades de revuelta que lo imaginario puede resucitar en nuestra intimidad. La videoinstalación Fábula a destiempo de Javier Codesal, un trabajo bastante importante sobre la representación visual de la crisis del SIDA. A pesar de que Fábula a destiempo es un trabajo posterior a esa etapa, él la retoma. Junto a Javier Codesal aparecen las obras Pending Water de Christina Benz y White Man Coming de Laurie Simons. En el caso de Laurie Simons, importante referente en la fotografía feminista, es interesante los tránsitos que ella tiene a partir de sus estados emocionales entre la película a color y la película en blanco y negro. La serie que se presenta, la imagen que se presenta aquí, es parte de una serie en la que ella vuelve a la película de color tras un largo periodo trabajando con el blanco y negro tras la muerte de Jimmy DeSena, que era, como ella lo nombraba, su compañero de vida a causa de la crisis del SIDA.